Vamos a comenzar entonces en esta clase de ejercicios de la semana 2, analizando las páginas 30 y 31, en donde nosotros habíamos visto aquí en tu pizarrita el concepto de suma por su diferencia. Ya recordemos que la clase anterior del día lunes habíamos visto nosotros alcanzamos a ver ejercicios porque el contenido estaba bastante acotado, ¿cierto? Bastante sencillo de revisar. Y por lo mismo aprovechamos de hacer, ¿cierto? Un par de ejercicios de cada uno para que ustedes pudieran ir viendo cómo se desarrollaban. Bien, entonces la idea es que hoy día partamos en primera instancia eh, aclarando más dudas con respecto a estos ejercicios y que también ustedes me puedan preguntar respecto a ejercicios de las dos páginas anteriores que quizás aún no pueden resolver y así vamos abarcando ambos ejercicios, ya de ambas productos notables. Bien, entonces ahí les voy a pedir que si pueden me van preguntando, me van diciendo de qué ítem, de qué número y qué letra les gustaría que comenzáramos a trabajar. Ahí me pueden ir escribiendo en el chat o pueden ir activando el micrófono para preguntar. ¿Ya? 29, 3, la B. ¿Esta? Ya. Ok, ya. Vamos. Ya, acá en la B nosotros teníamos que calcular el área de cada sector y teníamos que sumar cada área, ¿ya? Entonces, para esto es importante, primero que todo, conocer cuál es el valor que tiene cada uno de los lados, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos. Entonces, este lado cortito va a medir 3, este lado cortito también mide 3, y este lado de acá mide x menos 3. Ya, esa es la medida, ¿cierto? Que tenemos acá, x menos 3. Ya, eso primero tiene que ser claro para saber cómo calcular el área de estos rectángulos. Entonces, acá vamos a tener el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. Bien, entonces esas cuatro áreas yo las debo calcular y debo después sumar cada uno, ¿cierto?, de sus valores. Entonces, acá en la primera voy a tener 3 multiplicado por x menos 3, que me da como resultado 3x menos 9, ya multiplicando término a término. Luego, el área 2 va a ser igual a 3 por 3, que eso me va a dar como resultado 9. Luego, el área 3 me va a dar lo mismo, 3 por x menos 3, que me va a dar como resultado 3x menos 9, y el área 4, que me va a dar x menos 3 menos 3 por x menos 3, me va a dar como resultado x cuadrado menos 3x menos 3x más 9. Bien, que es básicamente el resultado de ir multiplicando. Recuerden que acá nosotros tenemos que ir multiplicando término a término. Yo multiplico la x con la x, después la x con el menos 3, después el menos 3 con la x y el menos 3 con el menos 3. ¿Ya? Y esas cuatro multiplicaciones es el resultado que me dio acá abajito. ¿Ya? Y finalmente acá este igual lo puedo sumar. Recuerden que los del medio siempre se pueden sumar.
y me queda menos 3x serían menos 6x más 9, ¿ya? Que es una multiplicación terminada terminada. Entonces ahora tengo que sumar todos los resultados. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a tener, eh, voy a sumar acá. Tengo el 3x menos 9 más 9 más 3x menos 9 más x cuadrado menos 6x más 9. ¿Ya? Sí, es lo mismo que yo le explicaba a Benja. Si es que yo llegase a tener algún problema de la señal, la grabación va a quedar fluida. Ya, entonces, si en algún momento si llegase a no entender lo que estoy diciendo, quizás por lo mismo, como están malas las redes, después va a poder verla de manera correcta. ¿Ya? Así que ahí espero que no sea el único que le pase lo mismo. ¿Ya? Ahora, presten atención aquí. Después de que yo escribo todos los resultados que obtuve, ya recuerden, escribí ese resultado, ese resultado y ese resultado, lo escribí acá, yo tengo que ir resolviendo. Entonces yo digo 3x más 3x menos 6x es 0, ¿cierto? Luego, 9 menos 9 más 9 es 0. Menos 9 más 9 es 0. Entonces me queda como resultado final x cuadrado. ¿Sí? Ah, puede ser, puede ser. Claro. Ahora igual en todo caso, si uno mira acá en el ejercicio, tenemos que esto vale x por x. Entonces nos va a dar x cuadrado en total. ¿Ya? Pero sí, esa era la razón del por qué nos daba eso. Pero lo bueno es que se entendió. Bien. Ahora, otro ejercicio que les gustaría que revisáramos de acá, de la suma por su diferencia, de arriba, ¿sí? ¿Ya? Ah, es que lo que pasa es que la página 32 aún no la vemos como materia. Entonces, por esa razón no la va a entender aún. Porque esa materia nosotros la vamos a ver el lunes. Y ahí la vamos a explicar. Sí, pues nosotros estamos viendo semana a semana cada par de páginas. Recuerden que nosotros estamos viendo tres contenidos. Estamos viendo semana uno cuadrado de binomio, semana 2 suma por su diferencia, y la próxima semana vamos a ver esta última materia. ¿Ya? Ah, perfecto. 29 ítem 4. ¿Y qué letra quiere el Pablo? G. La G está hecha de la clase anterior, así que esa fue explicada ya. De hecho, la tengo aquí desarrolladita. Ya, así que lo más probable es que no lo tomó cuando la hice. Entonces ahí quedó, quedó con ese detalle. Ya, a ver, la 4G. Vamos a ver esto. A ver, chicos, miren, aquí vamos a hacer algo bien cómodo que les va a servir a muchos. Que es cuando nosotros tenemos problemas en el orden de los valores que tenemos en los paréntesis, ¿ya? Muchas veces nos vamos a encontrar un ejercicio ordenado, pero algunas veces nos vamos a encontrar con ejercicios desordenados, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos tenemos que tomar en consideración? Tenemos que tomar en consideración de que este paréntesis de acá, yo lo puedo ordenar y desordenar como quiere. Por ejemplo, yo puedo colocar b elevado a 6 más 6 y esto va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Pero para este paréntesis, yo no puedo colocar 6 menos b elevado a 6, porque eso estaría malo, ¿cierto? Porque yo no puedo cambiar de orden
en un paréntesis con resta. Sí lo puedo hacer en un paréntesis con suma, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que a la hora de yo tener que analizar este ejercicio, el orden que tenga el paréntesis con más me va a dar lo mismo, porque yo sé que ese ejercicio lo podemos resolver mm, tanto como 6 más b elevado a 6 o b elevado a 6 más 6, ¿ya? Entonces eso va a dar lo mismo. Por lo tanto, yo me voy a enfocar siempre en el ejercicio que tenga, bueno, en la parte, en el paréntesis, que tenga, ¿cierto?, el signo negativo, ¿ya? Ese va a ser mi punto de inicio, ¿bien? Ahora, ¿por qué? Porque en base a ese paréntesis, yo voy a decir quién es el primer término y quién es el segundo término, ¿ya? Entonces, primer término va a ser b elevado a 6. Segundo término va a ser 6 al cuadrado. Entonces, vamos a tener el primer término elevado a 2 menos el segundo término elevado a 2. Entonces, ahora yo lo voy a resolver y me va a quedar b elevado a 12. Recordemos que cuando tenemos la potencia de una potencia, yo debo multiplicar los numeritos y luego restar el 36. ¿Ya? Y tendríamos listo nuestro resultado. ¿Ya? Ahora, por eso es importante saber en base a qué voy a resolver el ejercicio. ¿Ya? Yo tengo que sí o sí seguirme en el orden del negativo. ¿Ya? Acá en el ejercicio H nosotros lo arreglamos para saber, obviamente, y que quede bien ordenado el paréntesis, porque acá sí o sí está desordenado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el caso de la G, me debo fijar en ese orden, y no solamente en ese ejercicio. Si ustedes se fijan, bueno, acá igual tenemos que ordenar. em, Tenemos, por ejemplo, la C, que también tenemos desordenado. En la D hay que ordenar, ¿ya? Y eso, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración de que cuando yo tengo el ejercicio, me tengo que fijar en el paréntesis que tiene el negativo. Y si en algún caso lo tiene desordenado, lo ordeno y luego lo dejo tal cual como correspondería. Ajá, ¿ya? Sí, entonces uno tiene que fijarse en la resta. Pero cuando, por ejemplo, la resta está acá como en la H, aquí necesariamente hay que dejarla ahí primero, menos 2x, dejarlo como aparece acá, y al final después hacer la suma por su diferencia para que quede bien. Ya, ese es como el único detalle extra que nosotros podríamos encontrar acá. Ya, bien. Acá Benja nos pide, ¿cierto?, que podamos ver, ¿cierto?, este ejercicio también referente a este problema de la vida cotidiana y dice que Dafne tiene un jardín de forma rectangular de 4a menos 5 metros de ancho y 4a más 5 metros de largo. ¿Cuál es el área de jardín? ¿A cuántos metros cuadrados equivale si A es igual a 2? Ya, entonces primero vamos a tratar de dibujar un rectángulo para poder anotar ciertas sus medidas. Vamos a dibujar. Ahí sí. Ya, y entonces el largo dice que va a ser 4a más 5 y el ancho va a ser 4a menos 5. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el área y el área va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? Porque hay que multiplicar esos dos. Entonces me va a quedar 4a al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso me va a dar 16 a cuadrado menos 25 el área. Y todo eso van a ser metros
cuadrados, ¿ya? Eso va a ser el área del jardín de Daphne, ¿ya? Ahora, ahí tenemos la primera respuesta. Dice, ¿a cuántos metros cuadrados equivale si A es igual a 2? Entonces, si A es igual a 2, entonces, entonces me quedaría 16 por 2 elevado a 2 menos 25, y eso me da 16 por 4 menos 25, y eso me va a dar 16 por 4 64 menos 25, y 64 menos 25 quedaría 50 40 39 metros cuadrados, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos las dos respuestas. Entonces vamos ahora a colocar, am, ¿cuál sería el jardín? El área del jardín es de 16 a elevado a 2 menos 25 metros cuadrados. Ya. Y ahora vamos a ajustarlo, bajando chiquitito. Ya. Ahí tenemos la primera respuesta, el área del jardín. Y ahora tenemos que colocar a cuánto metro equivales. Y si A es igual a 2, el área del jardín equivale a 39 metros cuadrados. Listo. Y ahora sí vamos a checar y vamos a dejarlo más acá. Ya. Ah, ah, ah. Ahí. Ya. Ok. Entonces ahí tendríamos las dos respuestas. Tenemos analizado entonces el área del jardín, que era básicamente aplicar la suma por su diferencia. Y por último tenemos qué pasaría cuando A vale 2. Entonces simplemente acá tenemos que reemplazar por 2 y tener en cuenta el valor, ¿cierto? El resultado de nuestra multiplicación, ¿ya? Y ahí estaría, ¿cierto? La letra B. Sí, 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 sí. Ya. A ver, vámonos a la página 30, ítem 2. Me dice la letra A. ¿Esta? Ya. Ok. Ya, acá vamos a tener que resolver y calcular las dos áreas. Ya, tenemos que calcular el área 1 y el área 2. Ya, y vamos a tener que sumar las áreas de los rectángulos. Por lo tanto, ya sabemos que el largo va a ser x más 5 y el ancho de esto va a ser 5 y el de acá va a ser x menos 5. Ya, entonces vamos a calcular acá el área 1. Vamos a tener que multiplicar 5 por x más 5, ¿ya? Y eso me va a dar
5x más 25. Luego, el área 2, vamos a tener que multiplicar x menos 5 por x más 5, y acá aplicamos el tiro la fórmula de la suma por su diferencia, m que x cuadrado menos 25. ¿Ya? Y ahora que ya tengo las áreas de ambos cuadraditos, de ambos rectángulos, los voy a sumar y me va a quedar 5x más 25 más x cuadrado menos 25, y acá ese 25 positivo con ese 25 negativo se van a ir y me va a quedar como resultado final x cuadrado más 5x. Y ahí tendríamos listo, ¿cierto?, nuestro resultado. Ahí está. Ahí. Bien, y estaría listo nuestro resultado. Ya, ya. Dígale a Pablo que las 5 del ejercicio A la hicimos también la clase pasada. Sí, página 31, ejercicio 5, ítem A. Ya, también está realizada y está toda explicada. ¿Ya? Em, no sé, bueno, aprovechemos ese más ejercicio. Vamos, aprovechen de preguntar para ir completando. Recuerden que tenemos 4 páginas disponibles para poder estar ejercitando. Ya, vámonos directamente acá. Ok, ya, nos vamos acá. Ya, aquí nos vamos a hacer más directo. Ya, y después nos vamos a ir a la 4 a la C. Después aquí nos vamos a ir directo y vamos a decir lo siguiente. Vamos a arreglar este paréntesis, que es donde está el menos, y vamos a decir que ese paréntesis en realidad es 7n menos 6. ¿Ya? Eso lo vamos a arreglar porque sabemos que este menos debería estar bien ordenado. ¿Ya? Eh, Va a ser una igualdad, ya por si acaso. Entonces, y a partir de acá yo voy a resolver. ¿Y qué voy a decir? Esto va a ser igual a 7n elevado a 2 menos el segundo elevado a 2. ¿Ya? Recordemos que la suma por su diferencia se trata solamente de elevar a 2 cada uno de los términos, pero considerando el negativo. Y ahora yo voy a resolver 7 por 7, 49, n cuadrado menos 36. Y ahí tendríamos listo nuestro ejercicio. Bien, y voy a dejar un poquito más chiquitito para hacer la C. Y en la C nos vamos a ir directamente a resolver. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes se fijan, nuestro paréntesis con negativo ya está ordenado. Entonces simplemente yo voy a decir 6 al cuadrado menos 8b al cuadrado. Entonces acá me va a dar 6 por 6, 36, menos 8 por 8, 64, b elevado a 2. Y listo. Ahí tengo listo, ¿cierto?, ambos ejercicios. Bien, por eso les digo, este es el producto notable más fácil que ustedes van a tener para resolver. Bien, ya chicos, más ejercicios. Ya, ya, a ver, la A tenemos
que tomar en cuenta este paréntesis, ¿cierto? Tenemos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Lo único que tienen que tomar en consideración es que cuando tienen un término simple como la x, lo elevan directo al cuadrado. Pero cuando tienen algo más compuesto como un número y una letra, tienen que colocarle paréntesis para que después no se confundan. Entonces pues acá va a quedar x cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Ya? Y ahí va a quedar listo, ¿cierto? Nuestro ejercicio A. Bien, bien. Ya chicos, vamos. Más ejercicios que les falten, pueden ir escribiendo en el chat. También, si lo desean. Aprovechemos, nos quedan 15 minutos. Así que aprovechemos de hacer ejercicios. Claro, cuénteme. ¿Cuál quiere que desarrollemos? Esta, la del ítem 2. Ya. En el ítem 2 nosotros recordemos que tenemos que hacer cuadrados de binomios. ¿Qué significa esto? Que nuestra fórmula va a ser el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya, aquí vamos a tener que tener una fórmula un poquito más extensa. La idea es que ustedes igual se la sepan, se la aprendan y la puedan aplicar. ¿Ya? Pero recuerden que la aplicación y para que ustedes se la aprendan tiene que ser con práctica. ¿Ya? Entonces, aplicamos la fórmula y luego resolvemos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X cuadrado más 2 por 2 4, xy más 2 elevado a 2 serían 4, e y cuadrado sería y cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí ya tendría listo mi resultado. La suma, o sea, el cuadrado de un binomio siempre van a tener tres términos como resultado. Ya el primer término al cuadrado, el tercero igual está al cuadrado y el del medio va a ser el doble del primero por el segundo. Y entonces ahí vamos a tener, ¿cierto? En este caso, este resultado. ¿Ya? Ahora, la idea es que se aprenda la fórmula. Ya la formulita ya la hemos escrito varias veces y de hecho, si no me equivoco, también está acá en el libro. ah, Acá, aquí estaba, ¿cierto? Que podemos utilizar, ¿cierto? La fórmula de el primero al cuadrado, más o menos, ahí va a depender, ¿cierto? Del signo que tenga el paréntesis, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bien, ya. Dudas, consultas, a preguntar, aprovechemos de estas dos páginas de la semana pasada o de las dos páginas de esta semana. Vamos avanzando. Nos quedan menos minutos. Dígame. Sí, pues. Es que lo que pasa es que la 33 funciona con esta fórmula, ya que es el cuadrado del primero más la suma de los dos términos, ya que no son comunes, por el término común, más la multiplicación de los términos no comunes. Es como eso. Pero esto, esto que está acá, yo recomiendo, en vez de usar la fórmula, ya esta es como una excepción a la regla, estar desarrollando término a término. Multiplicar S por S, multiplicar S por S, luego multiplicar S por S, luego multiplicar S por S y luego resolver. Yo recomiendo mil veces hacerlo de esa forma a aplicar la fórmula. Porque la fórmula, cuando son todos positivos, no hay ningún problema en usarla. Pero cuando ya nos cambian los signos y por ejemplo nos meten negativos, la fórmula se nos va a complicar al momento de resolver. Y peor si están desordenados. Entonces,
esa es como la complicación que tiene el término el binomio, el producto de binomio con término común. ¿Ya? Ahora, es súper útil. ¿Ya? De hecho, nosotros lo vamos a ocupar harto después. Pero cuando nosotros tenemos restas, ahí se nos va a complicar. Pero yo prefiero lejos hacerlo término a término. ¿Ya? Obviamente acá no vamos a poder hacerlo término a término porque vamos a tener que resolverlo y poder encontrar los binomios. ¿Ya? Pero en el caso de poder usar la multiplicación término a término, lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero en realidad es una fórmula más nomás. Así que no se compliquen tanto tampoco. La idea es que vayamos de a poco. No nos vayamos apresurando tanto, porque si no después se nos van a enredar todas los productos notables. Ya. Y de acá, algo más que quieran preguntar, que les gustaría que aclaremos, que hiciéramos como ejercicio. Ah, ¿eso? Ah, esta, la uno. Ya, a ver, en la 1A tenemos dos ejercicios. Ya, en el primer ejercicio tenemos que anotar las medidas que tienen estos cuadrados y para ello nosotros tenemos que observar eh, la medida que aparece acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener las áreas. ¿Ya? Se supone que este ladito de acá arriba dice que mide A, este ladito dice que mide B. Y resulta que el área de todo este cuadradito de acá dice que es A multiplicado por A menos B. Por lo tanto, si acá ya tengo el A, significa que el de acá va a ser A menos B. Por lógica, ¿cierto? Porque acá dice que mi área va a ser A por A menos B. Por lo tanto, si acá tengo B, ¿cuánto va a medir este? También va a ser A menos B. Porque ahí sale, ¿cierto? Que se está multiplicando. Pero ¿cuánto va a ser la medida de este lado cortito más este lado largo? Va a ser la suma de estos dos, que va a ser A más B. Entonces ahí yo obtengo, ¿cierto?, la medida de ambos lados. Bien, y acá simplemente hacemos lo mismo. Es básicamente lo mismo que está acá al lado, chicos, miren. Oh, perdón, se me perdió. Oh, ahí está. Es exactamente lo mismo que tenemos acá al ladito. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy diciendo que si yo multiplico A más B por A menos B, voy a obtener el área de esos dos rectángulos. Y si se fijan, uno va a ser A por A menos B y el otro va a ser B por A menos B. ¿Ya? Y luego voy a tener que multiplicar A por A dio A cuadrado. A por menos B dio menos AB. Luego B por A también me da AB y menos B cuadrado. Es la fórmula. ¿Ya? Y esos dos se eliminan y me va a quedar solamente B cuadrado. Y ya con eso terminamos de completar todo la 1. Era era la materia, ¿ya? Era básicamente la fórmula. De hecho, también lo vimos en el libro, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra duda, consulta que les gustaría resolver aquí de estas 4 páginas? Ya, sí. No, en todo caso, la fórmula está acá. Esta es la fórmula que tenemos ahí en la 32-33, ¿ya? Que em, es que acá vamos a tener siempre un paréntesis, o sea, vamos a tener siempre la misma letra al inicio del paréntesis y los otros van a ser términos no comunes. Entonces siempre va a ser el primero al cuadrado
más la suma de los términos por el primero más la multiplicación de los términos. Entonces ahí se va a trabajar. Primero se suman y después se multiplican. ¿Ya? Y primero tenemos el a cuadrado y después el, el a solito. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Así que no hay problema. Bien. Ahora, dudas, consultas, el resto, aproveche de preguntar por el chat, activa el micrófono para ir aclarando lo que les falta por completar. Bueno, acá en todo caso de aquí ya hicimos casi todo. Nos faltaron algunas de la 3 y 2 de la 4. Y de las primeras del cuadro binomio aquí nos faltaron un poquito más. Y lo bueno es que el binomio término común son menos ejercicios. Así que igual hoy vamos a tener menos problemas. A ver, aprovechemos de completar acá antes de la parte de síntesis. Aprovechemos de completar lo que es cuadrado binomio. Y vamos a terminar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando tenemos eso, tendríamos... mm, a ver, esto de acá está entre comillas malo. Ya, pero veámosla de abajo primero. El primero va a ser A, el segundo va a ser B, y como el primer signo es menos, esto tiene que ser menos. Entonces tenemos A menos B al cuadrado. Perfecto. Pero acá tenemos un problema porque me está diciendo que el A al cuadrado más B al cuadrado ah, y no aparece nada. Entonces yo considero aquí que esto no debe estar, eso tampoco debería estar, sino que debería estar así, para que tenga relación con lo que está abajo. Uno con más y otro con menos, para poder resolver, porque si no, no podría resolver. ¿Ya? Eso considero yo lo primero. ¿Ya? Porque si lo coloco como cuadrado más b cuadrado, yo diría que es como un error del libro. ¿Ya? Pero resolvámoslo como, porque la idea acá en resumen es ver la fórmula. ¿Ya? Entonces aquí sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, y ahí tendría listo, ¿cierto? Mi primera parte y la suma por su diferencia. Tenemos que vamos a tener la suma del primero, la resta del segundo. Y eso me va a dar como resultado. No, pero acá hay otro error. Qué feo. Me da vergüenza mostrar esto en el libro. Mejor escribámoslo bien nosotros. A cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? Bueno, mil disculpas por los errores que tiene el libro. Lo bueno es que nosotros podemos darnos cuenta. Lo bueno es que nosotros nos podemos dar cuenta. Sí, al menos nosotros nos damos cuenta de que lo estamos haciendo bien. Ya, ok. Ya chicos, vamos a terminar entonces con ese síntesis que nos dio dos problemas de tres. Ya, tres ejercicios, dos con problemas. Pésimo. Ya, y nos vamos ahora a ver la lista porque yo sé que muchos han podido conectarse.